Y bueno, con esto se va a ir llegando más gente. No, claro, esa buena duda sí, efectivamente no, porque es como complicado hacerlo, el hacer el de hoy día. Pero eso sí, sí, les voy a explicar también de eso porque ya nos mandaron como instrucción acerca de los test de entrada y no sé si también Diego ya les mostró em, les mostró las evaluaciones, pero ya están, ya están todos los test de entradas, ¿ya? Que al final logramos hacer 15, ¿ya? Si mal no recuerdo. Y se consideran solamente el 75% de las evaluaciones, lo que significa que se van a considerar se eliminan los tres peores en este caso. ¿Ya? Como no alcanzamos a tener tantos como para eliminar cuatro, pero vamos a eliminar tres. Y del control 2 yo también he estado revisando porque tenemos que ver si es que hay casos que haya que enviar a investigación y cosas así. Pero por lo que he estado revisando, coordinación todavía no ha corrido los test, no ha corrido el revisador para los controles, así que yo también estoy esperando ver la nota de los controles 2. ¿Ya? Y de los test, me gustaría subirlas al LOA hoy día. ¿Ya? No sé si Diego les muestra la planilla por ahí, si él la tiene como ordenadita, pero ya están las notas. Así que me gustaría hoy día subir, tanto que tampoco nos subió las notas de la PEP, si bien ya se las entregué, pero me falta subirlas al LOA y junto con eso voy a subir las de los test de entrada. ¿Ya? Así que tendríamos eso. Estamos ustedes y yo a la espera de las notas del control número 2. ¿Ya? Y bueno, estarían siendo las evaluaciones que van quedando. Va quedando como está la tarea 2, está el control número 3 y ya después viene la PEP 2, que sería con lo que terminamos. Así que no sé si hay alguna otra duda administrativa por mientras. ¿Ya? Resumiendo nuevamente, por si es que alguno acaba de meterse. Bueno, y buenos días, que es hoy día la última clase del ramo. Eh, entonces de entrada ya están listos, se van a considerar, se van a eliminar las tres notas más bajas, ¿ya? De todas las que hicimos, que al final fueron como 15. Ya voy a subirlas al LOA, ya están listas. También voy a subir, que no lo he hecho, pero ya les entregué las evaluaciones de las notas de la PEP 2, también las voy a subir al LOA. ¿Ya? El control número 2 todavía no lo han pasado por el revisador los coordinadores, que eso lo tienen que hacer ellos y después nos mandan a nosotros los resultados. Y eso por el momento, ¿ya? Al menos de asuntos administrativos. Así que, consejos, chicos. Ya, como les digo, para hacerla más cortita la reunión de hoy día, ya que más, según indicaciones de reconocimiento de eso, las clases online debieran ser más cortas que las clases en presenciales. Ya, así que, ¿cómo se llama? Además que esta materia es cortita. ¿Ya? El tema de recursión es cortito, no es sencillo. ¿Ya? Es decir, tiene una idea muy sencilla, pero es algo total que para muchos probablemente es más o menos nuevo o un poco complejo de entender. Así que vamos a verlo en conjunto para que se entienda. Entonces, comencemos con los contenidos. ¿Ya? Entonces, el tema de recursión. Ahí está, que se me enredaron las pantallas. Ahí está. Ya, bueno. Entonces, el tema de la recursión tiene que ver con eso, ¿ya? Cuando una función se llama a sí misma. Entonces ocurre, como dice por ahí, cuando cuando una cosa se define en términos de su propia definición. ¿No? Por ejemplo, ahí esto va recursivo, este ejemplo de este anuncio, ya, o esta definición de aquí que, bueno, ¿qué es la recursión? Vea recursión. ¿No?
como ejemplos de lo que ocurre que algo se está llamando a sí mismo para definirse. ¿Ya? Creo que voy a salir mejor del modo de presentación porque... Benjamín, dígame. Sí, la estoy grabando, sí. Sí, mejor voy a... Aunque se vea un poquito más feito, pero la vamos a mostrar de aquí porque no puedo ver el chat si pongo la presentación en pantalla completa. Ya, bueno, y la recursión, pues ahí es una manera distinta de hacer ciclos, ¿ya? Nosotros ya habíamos visto el ciclo for, el ciclo while, ¿ya? Pero aquí, esta es otra manera de, en general, todo problema que usted pueda resolver con ciclos, usted también lo puede resolver con recursión y viceversa. Solamente que la recursión a veces es el código queda mucho más cortito, ¿ya? Y a veces es la mejor solución, no siempre, ¿ya? Porque hay problemas donde en realidad no se justifica usar recursión, ¿no? Por eso es como el último contenido, es como un contenido que probablemente es poco lo que se puede utilizar más que algunos casos bien específicos. ¿Ya? Ya, pero eso, lo que usted necesita para recursión es tener claro un caso mínimo, ¿ya? Un caso base y que usted sepa cómo resolver, ¿ya? Y como el caso más chiquitito y fácil de resolver, ¿ya? Y luego necesita que su problema sea posible de descomponer en casos cada vez más pequeños hasta llegar a este caso mínimo que usted puede resolver de manera muy fácil, ¿ya? Y después combinar todas esas soluciones. Vamos a ver cómo se ve eso en la práctica, ¿no? Porque en el discurso puede que se entienda, pero después, bueno, ¿cómo lo traduzco eso a un código en Python? ¿No? Por eso aquí las soluciones de recursión suelen quedar cortitas, ¿ya? El código suele ser muy cortito, ¿ya? Pero como dice ahí, se corre el peligro de que sean menos eficientes, ¿ya? Así por eso hay que usarla con cuidado. Entonces, nuevamente, una función recursiva, ¿cuál es la gracia que tiene? Es que tiene esas dos partes. Tiene el llamado a sí misma y tiene la condición que la hace parar. Porque si usted no le pone una condición, como es ahí, la función se va a estar llamando eternamente hasta colapsarle la memoria RAM, ¿no? Así que hay que ponerle una condición de borde que sea este caso fácil que usted debiera saber resolver, ¿no? Ejemplo clásico es la sucesión de Fibonacci, ¿cierto? Usted la conocen, ¿cierto? La han escuchado por ahí en la vida o si ya tuvieron el ramo se la deben haber mencionado anteriormente, ¿cierto? La sucesión de Fibonacci es esta sucesión que va bueno, que parte del 0, 1 y de ahí voy construyendo numeritos mediante la suma de los dos números de Fibonacci anteriores, ¿ya? Esto nos va a dar como resultado una sucesión que va más o menos del 1 el primer número, ¿ya? Bueno, el 0, 0, 1, de ahí el siguiente número de aquí es la suma de los dos que vienen acá, ¿cierto? Entonces ahí uno puede ver la definición recursiva, así que es 1, porque es 0 más 1, 1. El siguiente es ahora la suma de estos dos acá, 1 más 1, 2, y así. El siguiente se construye con la suma de estos dos, así que es 3, de ahí 5, 8, 13, 21, etc. Ya 34, bla, bla, bla. Ya porque el número de acá se construye a partir de la suma de los dos anteriores. Entonces por eso es una definición recursiva. Como dice ahí, la puedo definir así. El Fibonacci enésimo es igual a la suma del Fibonacci del n más 1 más el n menos 2. ¿Ya? Proceso recursivo. Para construir este Fibonacci yo necesito construir los anteriores. ¿Ya? Se fijan que me estoy llamando a la misma función. ¿Ya? Eso es recursión. Ahora, ¿cómo se ve esto en un código en Python? Fíjense que es lo que tenemos acá. Tengo tres condiciones. ¿Ya? Mis casos base, que yo sé construir cuando n es 0, Fibonacci vale 0. La función me retorna un 0. Cuando n vale 1, Fibonacci me retorna un 1. ¿Ya? Y cuando el n es cualquier valor mayor a 1, Fibonacci me debe retornar esta suma de aquí. Entonces yo tengo clarito mis casos base. Esos son mis casos base. Y esta es mi llamada recursiva. ¿Ya? ¿Cómo se ve eso en código en Python? Así. Tengo mi función, calcular Fibonacci. ¿Ya? Recuerden siempre a sus funciones ponerle un nombre que ojalá sea un verbo. ¿Ya? Aquí es calcular Fibonacci. Y es un mejor nombre que simplemente
Fibonacci a secas. ¿Ya? Eso podría ser el nombre de la variable. Usted después guarda en la variable Fibonacci el resultado de calcular Fibonacci. Eso es como les recomiendo que siempre su función tenga, ojalá, un verbo en el nombre. Entonces, caso base número 1. Si n vale 0, retorne 0. El otro caso base que yo debiera saber, cuando n valga 1, devuélvame 1. Y si es que n vale cualquier otra cosa, esto es lo que ocurre cuando n es mayor a 1, retórneme la llamada recursiva. La misma función n-1, la misma función n-2. Y ahí estamos representando esto que yo les decía que el Fibonacci de un número, por ejemplo el 5, 8, 13. 13 es la suma de este más este. ¿Ya? Por ejemplo, esto es lo que ocurre cuando n vale 6, n vale 7 y n vale 8. ¿Ya? Entonces, Fibonacci, lo voy a abreviar así, Fibonacci de 8 es igual a el Fibonacci de 7 más el Fibonacci de 6. ¿Ya? ¿Y qué es el Fibonacci de 7? El valor 8. Y el Fibonacci de 6, el valor 5. ¿Ya? Y en el fondo, este es n, este es n, este sería n-1 y este es n-2. ¿Ya? Lo que aparece aquí. Entonces, hasta el momento, chicos, chicas, con este ejemplito, se va más o menos entendiendo la idea. Lo básico es que yo necesito mi caso base que yo sé resolver fácil, ¿ya? Y mi llamada recursiva. ¿Sí? Gracias, Benjamín. ¿Ya? Y aquí simplemente hago la llamada recursiva, que en el fondo está la definición de Fibonacci. ¿Ya? Gracias. Entonces, la función se construye con las llamadas anteriores. Ahora, esta definición, este código es súper cortito, ¿ya? Y si ustedes lo leen, creo que se entiende bien la idea, ¿cierto? Y si es que yo quisiera hacerlo con un ciclo for o con un ciclo while, ¿ya? El código va a ser un poquito más feito, más largo. Incluso es un buen ejercicio tratar de hacerlo, ¿ya? Trata de calcular el Fibonacci con un ciclo. Probablemente va a ser bien complicado en realidad. Pero este no es eficiente, ¿ya? Esta forma de hacerlo, si bien el código es cortito y se lee bien y se entiende, y es como ingenioso, ¿ya? No es eficiente, ¿ya? Porque precisamente cada vez que yo estoy llamando a un Fibonacci, cada vez que estoy calculando Fibonacci, estoy calculando dos, ¿ya? Y si se fijan, esta llamada aquí, a su vez, va a crear dos llamadas más, y esta otra va a crear otras dos llamadas más. Así que en realidad por cada llamada estoy creando como 5 llamadas a unidad, y cada una de esas crea otras 5, y en el fondo aquí se hace un crecimiento exponencial. ¿Ya? Se ve más o menos así. El Fibonacci de 5 es igual a el de 4 más el de 3, ¿cierto? Pero el Fibonacci de 4 es igual al Fibonacci de 3 más el de 2. Y el de 2 es igual a. Y el de 3 es igual al de 2 más el de 1. Y así, no sé si van apreciando que aquí estoy haciendo un montón de llamados. E incluso, ¿qué es lo más problemático? Estoy repitiendo. Estoy calculando 3 veces este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 veces estoy llamando al Fibonacci 1. ¿Ya? Y así. Estoy llamando muchas veces a la función de manera como poco eficiente. ¿Ya? Así que por eso esa recomendación que se les da de que la recursión es una herramienta útil para ciertos casos, ¿ya? Y me permite hacer códigos que se leen como de manera muy cortita, ¿ya? Pero que a veces producen este tipo de problemas de que, en especial en Python, de que producen demasiados llamados y no es la manera más rápida de resolver el problema. Entonces, ese es el resumen, ¿ya? Para que pasemos a algunos ejemplitos y de ahí darles tiempo para que traten de resolver un problemita cortito, ¿ya? Entonces, ¿usted qué es lo que necesita? En resumen, para que ahora veamos ejemplos. Tratemos de resolver ejemplos cortitos. Usted necesita poder que su problema sea posible plantear
en, en un caso base muy fácil de resolver, ¿ya? Y que su problema además sea posible de dividir en casos cada vez más pequeños, ¿ya? Teniendo esas dos cosas juntas, usted puede resolver su problema de manera recursiva, ¿ya? Y para eso usted tiene que lograr combinar todas las soluciones, que en el fondo esto se traduce más o menos en, en que se le ocurra cuál es este llamado recursivo que hay, por ejemplo, aquí, ¿ya? Aquí yo estoy juntando mis soluciones, ¿ya? Al hacer este llamado recursivo de acá, ¿ya? Tengo mi caso base y mi estrategia para juntar las soluciones, que en este caso es recurrir a sumar los resultados de Fibonacci anterior. Eso es lo que usted necesita para, al menos en palabras, lo que usted necesita para entender la recursión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peludo? Que a uno se le ocurra el código. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos y ustedes traten de resolver los siguientes dos, ¿ya? Entonces, primero, aquí les voy a mostrar también un código, ¿ya? Un código de ejemplo. Esto es para... este código aquí es para que usted le muestre la lista de todos los archivos que hay en una carpeta, ¿ya? ¿Por qué este es un problema recursivo? Porque como usted podrá recordar o podrá notar fácilmente que dentro de una carpeta pueden haber otras carpetas, ¿cierto? Entonces este problema es naturalmente recursivo porque para poder listar todo lo que hay dentro de una carpeta, si yo por ejemplo quiero listar todos los archivos que hay aquí, 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 lo que tengo que hacer es entrar a cada carpeta y listar sus archivos. Y si dentro de esa carpeta hay otra carpeta, tengo que entrar a esa carpeta y listar todos los archivos. Entonces, en el fondo, al final, ¿cuál es mi caso base? Que yo llegue a un archivo, ¿ya? Este es el caso base. Porque ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero listar mis archivos. Quiero que me muestre una lista de todos los archivos que hay en todas las subcarpetas que tengo dentro de una carpeta principal. Ya esta es mi primera carpeta como la raíz. Por ejemplo, mis documentos. Entonces, si quiero ver todos los archivos que yo tengo en mis documentos, incluidos en todas mis carpetas que yo tengo, mis imágenes, mis videos, bla, 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 aquí le paso a la carpeta raíz y esta función de acá, que es bien cortita, y si yo quisiera hacerlo con un ciclo for, sería bastante feo en realidad, el código que habría, lo que hace es meterse a cada carpeta y listar, en el fondo que eso equivale a hágame un print, aquí yo podría poner lo que yo quiera, ¿ya? Pero en el fondo en este caso es simplemente muéstreme el nombre del archivo, ya, hágame un print del archivo. Y si es que lo que se encontró no es un archivo, sino que es otra carpeta, aquí está el llamado recursivo, ¿ya? O sea, ahora repita lo mismo, pero tomando como nueva raíz alguna de las carpetitas que está adentro. Por ejemplo, aquí la carpeta Excel tiene adentro la práctica y tareas. Entonces, nos vamos a meter a la carpeta Excel. Y por ejemplo, aquí van a ver un montón de archivos Excel que los voy a hacer print, pero en algún momento voy a encontrar con la carpeta práctica. Y cuando me encuentre con la carpeta práctica, yo voy a preguntar, ¿es esto una carpeta? ¿Ya? Y si es que es una carpeta, bueno, aplique el mismo procedimiento. Entre a todos los archivos, entre a todas las subcarpetas, bla, bla, bla. Pero si es que no, o sea, si es que no es una carpeta, esta librería OS es para usar funciones del sistema operativo, ¿ya? Como de Windows, por así decirlo. Por ejemplo, una de las funciones que tiene es que me permite, si yo le paso un archivo, es decir, si yo le paso la ruta de un archivo, me dice si es que lo que hay ahí es una carpeta o un archivo. Entonces lo que hace es eso, ¿ya? No, este código cortito se va metiendo en todo el arbolito de subcarpeta y al final me termina listando todos los archivos que yo tengo a partir de una carpeta raíz, ¿ya? Por ejemplo, aquí está mis documentos. Yo le pedí, muéstreme todo lo que hay en mis documentos. Y se metió a todas las carpetas y a todas las subcarpetas y así. Ya, pero este es un caso que ya está hecho, ¿ya? Este ya está resuelto.
Entonces ahora vamos a ver, les voy a mostrar, voy a resolver un ejemplo extra y ustedes traten de resolver después los siguientes dos, ¿ya? Y con eso yo creo que podemos estar listos con el día de hoy. Como les digo, la materia de recursión es cortita. Lo que hay que hacer para entender esto es precisamente hacer ejercicios de recursión. Y ojalá verse algunos videitos para que les muestren como este tipo de diagramitas y cosas así. Pero esa es como la idea básica, ¿ya? Necesito mi caso base. Este es mi caso base. Y mi llamada recursiva. Entonces siempre para un problema donde le pidan ocupe recursión para algo o donde usted necesite ocupar recursión para algo, usted tiene que identificar esas dos cosas. ¿Cuál es la llamada recursiva? ¿Qué le tengo que pasar a la función cuando se está llamando a sí misma? ¿Y cuál es el caso base que voy a resolver? Entonces veamos eso ahora aplicado a un ejemplito. No sé si hasta el momento, chicos, chicas, si hay alguna duda, consulta, pregunta de, por ejemplo, el ejemplo de aquí. Aquí no les detallé tanto en... Ya se miren, no les detallé tanto en la librería OS, pero basta con que usted sepa eso. Ya no tiene por qué saber los detalles de la librería OS, pero básicamente sepa eso, que la librería OS me permite encontrar las direcciones gracias, chicas, las direcciones de un archivo. ¿A qué me refiero con el path? Es esta dirección, por ejemplo, no sé, pues, el disco duro de la carpeta, mi carpeta personal, y después, bla, 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 mis archivos. Ese es el path de algo. Y de ahí, docs, no sé. Ya, ese es el path que tiene algo. Y al final, si es que hay un archivo, por ejemplo, f.mp3. Este de aquí sería un archivo, ¿ya? Entonces va a aplicar este caso de acá, le va a hacer print. Pero si es que aquí hay otra carpeta, si es que en vez de f.mp3 lo que me encuentro es otra carpetita, entonces aquí no dice eso, sino que dice, valga la redundancia, otra carpeta, por ejemplo, música. Aquí va a entrar en este caso. ¿Y qué es lo que le voy a pasar a mi función? Le voy a pasar toda esa ruta de Nicolás en archivos docs música, ¿ya? Y va a entrar y ahora va a hacer lo mismo considerando todo lo que haya de aquí en adelante como nueva ruta. Veamos ahora entonces un ejemplo. Entonces tratemos de resolver en la clase de hoy estos tres problemitas. Ya hay otro par extra de problemitas. Este que es muy parecido al Fibonacci. Y este de aquí que sí es más complicado. Ya este es como un desafío para que después usted se entretenga cuando esté estudiando recursión, ¿ya? Pero este es muy parecido al Fibonacci. Pero estos son un poquito más introductorios para que se entienda la idea de recursión, ¿ya? Voy a hacer el primero, ¿ya? Y la idea es que ustedes traten de resolver los otros dos, ¿ya? O que lo resolvamos en conjunto. Pero como ejemplo, veamos el primero. Nuevamente, este problema, resolver si un número es par o impar, usted ya lo sabe hacer, ¿cierto? Espero que todo el mundo sepa hacerlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo decir, alguna se acuerda cómo es la manera como más estándar de verificar si un número es par o impar? Que de manera muy breve, y que se hace en una línea, ¿cierto? Claro, esa es la definición, ¿sí? Cuando un número es 2 por algo, es un número par, y cuando 2n-1 es un número impar, ¿cierto? Esa es como la definición que sabemos. Y en cuanto a código, claro, como menciona Nicolás ahí, en cuanto a código, si yo uso el símbolo de porcentaje, eso me permite saber el resto, ¿cierto? Y si es que cuando yo hago esta división, este módulo en realidad, porcentaje 2 y el resultado da 0, quiere decir que el número es par. Y si es que hago porcentaje 2 y el resultado es 1, es porque es impar, ¿cierto? Ok, esa es la manera de encontrar que un número es par, ¿ya? Y esa es la que usted debiera usar. Esta de acá que vamos a ver ahora es una manera que usted no debiera usar porque no es la más eficiente, ¿ya? Pero es para entender cómo funciona la recursión.
marcar un poquito aquí. Ya, poner espacio para arriba. Entonces, vamos a ver cómo podríamos resolver este problemita ahora ocupando recursión. Entonces, ocupando recursión, voy a definir una función. Siempre, en todo lo que tenga que ver con recursión, es con funciones, ¿ya? Porque básicamente una función es una recursión es precisamente lo que ocurre cuando una función se llama a sí misma. Así que tiene que haber una función. Le voy a llamar Spark, ¿ya? Así como en pregunta. Y mi argumento es un numerito, ¿ya? Yo simplemente le paso aquí un numerito. ¿Ya? ¿Cuáles creen que son los casos base aquí? Recuerden que lo que tenemos que identificar son dos cosas. Cuáles son los casos base, que puede ser más de uno, ¿ya? Por si acaso. Que son los que son fáciles de resolver y los que yo ya sé el resultado, ¿ya? Porque en realidad, por ejemplo, usted ya sabe, claro, el 0 y el bien, el 0 y el 1 son mis casos base. En teoría usted ya sabe, por ejemplo, si yo le digo el 4853 es par o no, usted sabe, ¿cierto? Porque termina en 3, ¿cierto? Pero el computador no tiene cómo saberlo, ¿ya? Entonces, tiene que reducirlo, tiene que de alguna manera llegar a estos casos base que es el 0 y el 1. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que yo ya sé? Si es que el número, si es que el número es igual a 0, si es que yo a mi función le paso un 0, yo sé la respuesta, ¿cierto? Voy a decir return. Mi pregunta es si es que el número es par o no, ¿cierto? Si es que el número es 0, es porque el número es par, ¿cierto? Así que voy a retornar true. Así como si la pregunta es como un verdadero falso. Si es que no, si es que el número es 1, yo también sé el resultado, ¿cierto? Eso significa que el número no es par, porque el 1 no es par. Así que voy a retornar false. ¿Ya? Ahí tengo mis casos base. Como bien dice Miriam, son el caso del 0 y el 1. ¿Ya? Y como bien dice Nicolás, esto es mucho más corto si ocupo porcentaje. Ya, pero nuevamente esto es para entender la recursión. Ya están listos mis casos base. Ahora tiene que haber la llamada recursiva, que es lo que ocurre si es que no pasa ninguna de estas dos cosas. O sea, que es lo que ocurre en el caso de un else, en esta formulación. O sea, si es que el número no es 0 ni 1, sino que es un número más grande, aquí viene la llamada recursiva. Y aquí es donde usted normalmente lo que tiene que hacer es llamar a la misma función, ¿ya? Pero cambiarle el argumento. Y tiene que hacerlo con un return, ¿ya? Porque siempre recuerde que toda función tiene que... Eh, toda función tiene que retornar algo sí o sí, ¿ya? Y las funciones recursivas lo que hacen es eso. Lo que retornan son a ella misma. Así que tengo que retornar la función spar. Pero ¿qué es lo que le tengo que pasar? ¿A alguno se le ocurre? Porque no le puedo pasar el mismo número. Efectivamente, Nico. Le tengo que pasar el numerito, pero menos 2. ¿Ya? Entonces aquí la función va a ir restando 2 todo el rato hasta que llegue a alguno de estos dos casos. Ahí yo creo que se puede entender que, por ejemplo, si yo originalmente le paso a mi función, le paso un spar, le paso, no sé, por ejemplo, un 7, ¿ya? Esto después lo que hacer es, bueno, ¿sé cuál es el resultado de esta? No, porque no es ni 0 ni 1. Entonces después va a llamar a spar de 5. ¿Sé cuál es el resultado de esta? No. Entonces todavía tengo que seguir. Entonces después voy a llamar a spar de 3. ¿Sé cuál es el resultado? Todavía no lo sé. Bueno, entonces tengo que volver a hacer un llamado. Y aquí llegué al caso base. Ahí me detengo, porque ahí ya sé el resultado. Entonces esa es la idea, chicos, chicas. ¿Ya? Que establecer el caso donde yo ya sé resolver mi problemita para que la función haga todos los llamados posibles hasta llegar al caso que sí sabe resolver.
Entonces, este código de aquí, por eso, es bien cortito y se entiende bien la idea. ¿Ya? Espero. Pero es como bien. Es decir, que a uno se le ocurra no es sencillo. ¿Ya? Pero si es que uno lo lee, se entiende bien la idea. ¿Ya? Si es que el número es 0, es porque es par. Si es que el número es 1, ese es un impar. Y si es que no, bueno, vuelvo a preguntarme, pero con el número, pero disminuido en 2 unidades. Y esto va a ir ocurriendo hasta que lleguemos al 0 o al 1. Esto funciona. ¿Ya? A ver, tengo el, ya, y aquí presente la tengo como ejemplito de esto mismo, de ese mismo código. ¿No? Entonces si yo le pongo el es par de lo que sea, ya, y lo corremos. ¿Ya? Ah, algo más. Ah, ya, ya. Sí, aquí presente es uno de los problemas que tiene la recursión. ¿No? ¿Y por qué, por ejemplo, por qué no es buena idea utilizarla para este problema? Es porque me dio este error de aquí. O sea, le pasé un número demasiado grande, esto hizo demasiadas llamadas y Python se murió. No es capaz de soportar tantas llamadas. Le pasé un número muy grande. Si le paso un número más chiquitito, por ejemplo, este que en un caso, veamos si es capaz de resolver. No sé, en realidad buena pregunta, no sé hasta qué punto aguanta. Ahí sí. Ya, pero ese es el problemita de la recursión. Que si usted la ocupa de manera como más o menos como inocente, no, usted no sabe en realidad cuántas llamadas están ocurriendo por detrás. Por ejemplo, aquí por eso yo tiré un número al azar, a ver, ¿hasta cuánto aguanta? Ya todavía puede. 666. Ahí ya, ya no aguanta. Entonces sí le paso. Entonces por ahí. Está. Por ahí debe estar el límite de recursiones que aguante el programita y este si quiere puede entretenerse buscando cuál es el exacto que hasta dónde aguanta. Probablemente unas 2000 llamadas o algo así. Entonces ese es un ejemplito sencillo de recursión, chicos. ¿No? Y obviamente el uso del porcentaje, ese sí no se le va a caer y es seguro de usar para un número del tamaño que sea. La recursión tiene este problema de que en realidad usted no sabe en realidad si su programa va a ser capaz de manejarlo o no. Por ejemplo, aquí acabamos de descubrir que Python no aguanta resolver la pregunta de disparo, ¿no? Con métodos recursivos para números, este ni siquiera es un número muy grande. ¿No? Ya estos son números chicos. Entonces ese es el detallito con la recursión, nuevamente. Ya, no es la solución más eficiente, pero es una solución elegante. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta el momento, chicos, chicas? Al menos de este ejemplito de acá. Gracias. Gracias, chicos, chicas. Entonces, una vez resuelto este problemita de acá como ejemplo, veamos, veamos estos dos, ¿ya? Nuevamente, aquí también hay problemas que usted ya ha resuelto alguna vez antes, de forma no recursiva. Por ejemplo, contar los elementos de una lista es algo que uno puede hacer de manera muy rápida con un ciclo for, ¿cierto? Usted también lo puede hacer con recursión. Entonces, la idea es que tratar de ver si se le ocurre cómo hacerlo con recursión. ¿Ya? Y lo mismo el problema de acá. ¿Ya? Buscar si es que un elemento está o no en una lista. Es también algo que yo puedo hacer con un ciclo for y con un if, ¿cierto? Voy recorriendo elemento por elemento y voy comparando cada vez con con el elemento actual, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer con un ciclo for in o con un while, como a usted más le guste eso, a gusto. Pero los dos problemas yo los puedo resolver con iteración. También se pueden resolver con recursión. Así que piensen un momentito, elijan alguno de los dos, el S o S, ¿ya? Y piensen unos 5 minutitos, un ratito,
en realidad trate de hacerlo, ¿ya? Y en unos 5 minutitos vamos a revisar algunos de ellos, ¿ya? La idea es que traten de ver, nuevamente, qué es lo que ustedes necesitan saber. ¿Cuál es mi condición base de parada? ¿Cuál es mi caso como sencillo? Y el otro, ¿cuál es la llamada recursiva que yo tengo que hacer? Entonces vea si se me ocurre una manera de abordar el segundo problemita o el tercer problemita utilizando recursión, ¿ya? Piense en alguna solución y idealmente ojalá incluso si que lo logra resolver, maravilloso, ¿no? Los códigos de estos son muy cortitos, ¿ya? Suelen ser precisamente códigos como de este tipo de estructura, ¿ya? Probablemente lo más seguro es que usted va a tener el resultado ya sea del 2 o del 3, va a ser algo parecido a este, ¿ya? Va a tener algún if con la condición de base, ¿ya? Quizás si es que hay más de un caso, algún elif o otro if, y después un else con su llamada recursiva, ¿ya? Donde usted tiene que hacer return, tiene que volver a llamar a la función, pero ahora cambiando el argumento. Entonces es como la estructura base que tiene. Por ejemplo, cuando usted está contando los elementos de una lista, eh, ¿se le ocurre alguno cuál podría ser el caso base ahí en ese ejemplo? Efectivamente, Nico, ¿ya? Yo sé el resultado, estoy 100% seguro del resultado de mi conteo cuando la lista está vacía, ¿cierto? Si la lista está vacía, el retorno tiene que ser sí o sí cero, ¿ya? Entonces ahí tengo el caso base, ¿ya? Ahí ya tendría el primer if, ¿ya? Si es que mi lista está vacía, retorna un cero, ¿ya? Y si es que no está vacía, ahí tengo que cranearme el llamado recursivo, ¿ya? Que es la estrategia para combinar resultados. Pero al menos ahí con lo que dice Nicolás, ya tenemos las primeras dos líneas que serían el caso base. Cuando la lista está vacía, ahí yo sé cuál es el resultado que tengo que retornar, que es cero. Pero si mi lista no está vacía, tengo que armar mi llamado recursivo. ¿Ya? Y para el caso de encontrar si es que un elemento está no en una lista. Aquí yo tendría que tener también, en este caso serían dos casos base, ¿sí? Porque tengo que tener un caso para cuando está y uno cuando no está. Ese el tercero es un poquito más complicado que el segundo. Por eso, piénselo un momentito y lo revisamos en breve. No, este chicos traten de darnos resolverlo, ¿ya? Así por eso, unos 5 minutitos para que lo piensen. Mientras me tomo
Para estos dos problemas, como son problemas de listas, eh, hay que usar una estrategia, una idea parecida a lo que, como ayuda, para que traten de resolverlo. La estrategia es como parecida a esto de aquí, ¿ya? En el fondo yo voy a ir achicando mi problema hasta llevarlo al caso más pequeño de todos, ¿ya? Así que en el caso de una lista, para darles la idea de cómo tiene que ser la llamada recursiva, eh, si yo parto con una lista gigante y yo quiero, por ejemplo, contar los elementos, lo que resultaría como más natural de, en este caso, qué significa ir resolviendo el problema por partes o ir como, claro, ir dividiendo el problema, por ejemplo, ir achicando la lista cada vez. Y ahí hasta que lleguemos al caso base que menciona Nicolás, que es la lista vacía. Entonces, una de las maneras de hacerlo es como ir, por ejemplo, ir quitando de un elemento en un elemento, y así tarde o temprano, cuando ya los haya quitado todos, voy a ver qué va con una lista vacía. Y ahí va a ser el return de cuántos elementos tiene una lista vacía, cero. Y van a empezar a resolverse todas las otras llamadas. Pero en el caso de listas, para la OIA 3, una de las posibles estrategias es eso, es ir achicando a la lista. Como aquí lo que hacía en nuestra estrategia fue restarle 2 al número, en este caso podría ser pasarle a la función una lista más chiquita.
2 minutitos, revisamos algunas ideas de respuesta, ¿ya? Ya, ya chicos, chicas. Mm, Bueno, espero que, no sé si alguna eh, logró un posible resultado. Por ejemplo, se le ocurre cómo sería el llamado que hay que hacer, por ejemplo, para el caso de contar elementos. Si a alguna se le ocurre cómo podría ser ese llamado. Si tiene alguna idea de, por ejemplo, qué es lo que tengo que pasar a la función o cómo voy sumando nuevos elementos, porque mi función retorna un cero. Pero obviamente tengo que ir agregando, ir contando elementos de a uno en algún momento. Y eso se hace en la llamada recursiva. Es decir, uno de los lugares donde hacerlo es la llamada recursiva. Entonces, para que lo resolvamos ahora. ¿Ya? Si resolvemos estos dos problemitas, y yo creo que estaríamos por el día de hoy. ¿Ya? Primero, contar los elementos de una lista. ¿Ya? Como bien identificó Nicolás, si la lista está vacía, ahí nos detenemos porque retornamos un cero. Pero si no está vacía, eso hay que ver qué hacer. Entonces, no, entonces alguno se le ocurre aparte del caso base, qué es lo que se debe hacer. Vamos a implementar acá. Primero, lo que ya tenemos es esto de aquí. Tengo que tener mi función. Ya me voy a contar. Recuerda que su función ojalá se llame igual que lo que hace. Yo voy a contar un elemento de una lista. Así que tengo que pasar una lista cualquiera. Entonces, hay que identificar el caso base que ya está identificado. ¿Ya? Si es que la lista está vacía, porque yo puedo contarlo así, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, chicos, chicas, si estoy creando una función que cuente listas, eh, si es que yo en esta comparación le pusiera, por ejemplo, un len o algo así, como que no tiene sentido lo que estoy haciendo, porque el len ya hace lo que yo estoy implementando. O sea, esta función de acá es básicamente un len. Por lo tanto, eh,
Si yo hubiera puesto esta condición de esta manera, es lo mismo, ¿cierto? Len de lista es igual a cero. Eso equivale a decir que está vacía, ¿cierto? Pero aquí estaría ocupando una función que ya me resuelve el problema que estoy tratando de resolver. También, if not lista también, porque una lista vacía en el fondo produce un falso. Así que también sirve preguntarlo como if not lista. Bien. Pero lo que sí, recuerda que si su problema es, por ejemplo, no sé, también hay, uno puede crear una función de sumar un acumulador con recursión o cosas así. Pero si usted va a crear una función para contar elementos de una lista, no meta entre medio una función que hace eso mismo. Entonces, si es que mi lista está vacía o si es que mi lista no existe, por así decirlo, si if not lista también es una buena manera de preguntarlo, ahí retorne 0. Ese es el caso base. ¿Ya? Yo sé que cuando la lista está vacía vale 0. Y si es que no, else en este caso. En otro caso. Bueno, aquí está la magia. ¿Qué es lo que tengo que retornar? Yo sé que tengo que retornar, obviamente, tengo que pasarle algo, el mismo, tengo que incluir el mismo llamado. ¿Y qué es lo que le tengo que pasar? ¿Qué se le ocurre que podría pasarle a la función para que se vaya a llamar a sí misma y que logremos llegar al final de todo a este caso? Sí, aquí hay que, precisamente, como dice Nico, no me basta con solamente el llamado, que hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Pero además, eso mismo, tengo que sumarle uno y llamar a pasarle como argumento a mi función, por ejemplo, así como pone Nicolás, ¿ya? La lista a partir del primer elemento. Sé que lo estoy haciendo ahí, siempre estoy recortando un poquito la lista y en cada recorte voy aquí contando uno, ¿ya? Después se van a resolver todos estos llamados de una, cuando ya haga todo el llamado y llegue al caso cero, al caso de lista vacía, y se van a sumar todos esos uno que yo agregué aquí, y el retorno al final el, va a ser el valor de la lista. ¿Ya? Un caso muy chico para que se vea, simplemente vamos a hacer el contar de 3 para que se vea la idea. El contar de 3 en el fondo, como 3 no es vacío, es, es 1 más el contar de 2, ¿cierto? Y el contar de 2 es 1 más el contar de 1. Y el contar de 1 es 1 más el contar de 0, ¿cierto? Y el contar de 0 es 0, en caso base. Así que después, ¿con qué nos quedamos al final? Precisamente con 1 más 1 más 1, 3. Entonces es como que lo resuelve de una manera un poquito mágica. Como digo, esto no es lo más eficiente, pero en general suele ser bonita la manera en cómo se resuelven los problemas con recursión. Entonces ahí sale mágicamente el conteo, que aquí queda un poco oculto cómo estoy contando a partir de lo que estoy haciendo. Pero así como funciona, ¿ya? Voy como que abriendo de a poquito la función hasta llegar al caso base. Siguiente. Con esto terminamos. ¿Cómo encontramos un elemento en una lista? ¿Ya? Ocupando recursos, no, yo estoy, como le digo, usted ya sabe o debiera saber, eh, no debiera tener tanto problema sin el else. Sí, en realidad está bien si usted lo hace sin el else. ¿A dónde? Aquí. Sí, usted puede. Es también válido hacer esto. Def
contar, bla bla bla, el to if, bla bla bla, si lista vacía. Y aquí usted puede poner al tiro inmediatamente el return, así lo puso. Sí, sí, porque en realidad esto es como para mayor legibilidad, para que quede más explícito que va a pasar esto o esto otro. Pero como solamente hay dos posibilidades, en realidad usted puede en strict ver si puede omitir el else, ¿no? Y va a funcionar igual. Y veamos esta última acá, ya para encontrar, llamémosle encontrar. Entonces yo en una lista quiero encontrar cierto valor. ¿Ya? Entonces también, mi caso, aquí tengo dos casos bases. Tengo que plantear un caso para cuando la lista no contenga el valor y uno para cuando sí contenga el valor, ¿no? Cuando, porque aquí son dos resultados posibles, son true o false, así como en el caso del par impar que vimos aquí. Como tengo dos respuestas posibles, mis casos bases son esos dos, uno que me diga true y uno que me diga false, y aquí también mis casos bases tienen que ser dos, uno que me diga que el elemento está y uno que me diga que no está. Y lo mismo, tengo que reducir al máximo mi problema hasta llegar al punto en el cual lo resolví de la manera más mínima posible. Y usando, aquí podemos usar una estrategia similar a la del problema anterior, que fue ir recortando la lista de a uno en uno. Aquí en realidad vamos a usar esta misma idea, exactamente esa misma idea, de ir pasándole la lista con un elemento menos. ¿Ya? Y apenas vamos a llegar también a un caso base con algo parecido aquí. Porque si voy quitándole a la lista de uno en uno los elementos, si es que mi valor no está en la lista, ¿con qué debería terminar? Si yo voy de uno en uno retirando valores. Y comparando obviamente con el valor. Si es que en el fondo no me encontré el valor en la lista, es como que yo los vaya revisando de a uno, ¿no? Saco uno, eso no es. Saco, eso no es. Saco, eso no es. Entonces al final, efectivamente, es cuando va a llegar un punto en el cual, si es que en esta sublista que le estoy pasando, el elemento no está, y básicamente nunca estuvo, es porque la lista quedó vacía, ¿no? Entonces, uno de los casos base es precisamente, igual que el anterior, si la lista está vacía, o si if not lista, como se quiera ponerlo. Si la lista está vacía, entonces retorne false. Eso es porque el elemento no estaba. ¿Y qué es lo que deberíamos ver ahí? Y cómo podemos plantear el caso mínimo también en el cual el elemento, el valor sí está en la lista. El caso mínimo en el cual sí está y en el cual yo puedo estar seguro de que está, sin ningún lugar a duda, es que esa lista lo único que contiene es el valor que quiero encontrar. Entonces, si es que la única cosa que hay ahí, su único elemento en la lista es el valor, el primer elemento de la lista es el valor, return true. Ya, ahí tendríamos los casos base. Para cuando no está en la lista, eso es false. Y para cuando sí está, cuál es la única manera en la cual yo puedo asegurar que sí o sí llegué al caso mínimo, es cuando lo único que tiene en la lista es el valor que yo quiero encontrar. Y precisamente para ir llegando a este caso base, sacando elementos de uno, tengo que hacer el mismo llamado que hicimos anteriormente, que era, y si es que no, o lo puedo poner sin el else, como también mencionó Nicolás ahí, tengo que retornar
la misma función para que siga buscando hasta que llegue a algún caso base. Pero lo mismo, tengo que en vez de pasar a la lista completa, tengo que pasar a la lista con un cachito menos. Y obviamente tengo que pasarle el valor que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, chicos, chicas, esos serían algunos ejemplitos sencillos de problemas de recursión. ¿Ya? Para que se entienda bien la idea básica, que nuevamente la esencia de esto es que usted encuentre sus casos base y arme la estrategia para llamar a sí misma la función nuevamente. ¿Ya? Y si se fijan en todos los problemitas que vimos, era la misma. La estructura es la misma. Casos base, llamado recursivo. Casos base, llamado recursivo. Aquí también caso base, realmente aquí el caso base estaba en el else, ¿ya? Y el llamado recursivo está en el if, ¿ya? Pero la misma idea. ¿Ya? Cuando tengo un caso base, que es cuando ya se detiene y yo hago lo que quiero hacer, y si no, el llamado recursivo. Y siempre la misma estructura. Caso base, llamado recursivo. Pueden estar listadas por ahí, pero siempre tengo que identificar esas dos cosas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea principalmente, chicos. ¿Ya? Ahí les quedan este par de problemitas que se los dejo como desafío, por así decirlo. Ya, esta PPT la voy a subir también a ese drive que donde he ido dejando todas las clases. Ya, y este problemita aquí, este sí es complicadito. ¿Ya? Incluso hasta el mismo enunciado ya se ve como medio amenazante de lo largo que es. Pero este problemita sí es más complejo. En caso que quieran practicar algo ya de un nivel más, podría ser una especie de tarea o algo así. Entonces, chicos, chicas, no sé si queda alguna duda, consulta, pregunta. Si se entiende bien lo del día de hoy. Muchas gracias. Eh, Principalmente entonces eso, chicos, chicas, ¿ya? La grabación se las voy a mandar por mail a todo el mundo, ¿ya? Si tienen alguna duda también me escribe lo que necesiten. Y en realidad eso sería por el día de hoy, ¿ya? Acerca de recursión. Y por lo tanto eso sería con respecto a el ramo, ¿ya? Por lo tanto sería la última clase, así que, bueno, obviamente también, aparte de todo lo que decimos, decirles que podría tener clases con ustedes, ¿ya? Estuvo entretenido, me hubiera gustado que esta última clase hubiera sido presencial para, para despedirse de mejor manera, ¿ya? También mandarles los saluditos de parte del profesor Pedro, ya que la semana pasada estuvimos hablando y ahí me mandó por eso ya están listas las notas, porque ahí me mandó los test de entrada que tenía pendiente y me pidió que les mandara sus saluditos también de parte del profesor que estuvo al principio del rato. ¿Ya? Y espero que se haya entendido lo que estuvimos haciendo durante estas semanas. Ya, mis mejores deseos para que les vaya pulento en todas las tips que les quedan para cerrar este semestre que estuvo tan extraño. ¿Ya? Y bueno, en- entre que feliz Navidad que ya pasó y feliz año nuevo que va a ser luego, festejes todas las fiestas y eso, chicos, chicas, ¿ya? Estaríamos por el día de hoy y cualquier cosita me avisan nomás, ¿ya? Un gusto, chiquillos. ¿Ya? Y cualquier cosita me avisan, ¿ya? Igual, chicos, chicas, que estén muy bien. Chau. También que... Sí, diga, ¿ya? ¿Ya? Ujú, ujú. Ah, para los casos de... sí, ujú.
Sí, pero este, en el control uno le pasó. No, ya. Pero sí, el procedimiento es. Claro, ahora pasan como a. Pasan hartos filtros y ahora presente ya todos debieran tener, por lo que revisé en la planilla, de nuestro curso nadie salió como seleccionado como caso que amerite alguna investigación sumaria o algo así. Así que todo el mundo debería tener sus notas del control uno. Y para el control 2 la idea creo que va a ser la misma. Ya todavía los controles pasan por dos revisiones. Una que es para revisar los casos de prueba, para sacar la nota. Y la otra es la que hace un, código, un programa que compara su código con el de todo el resto de... Sí, y va uno por uno. Toma su código y lo compara con los códigos de los 500 cabros que están dando el ramo y después toma el otro y los compara entre todos y así. Ya, y eso todavía no lo han hecho. Estamos a la espera. Ya, igualmente, Nico, que le vaya bien. Chau.